Hola, mi nombre es Carla Herrera, soy estudiante de octavo trimestre de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua y el siguiente video va a tratar sobre los trastornos mentales frecuentes en la edad adulta, abordando el tema de qué es un trastorno mental, los que se presentan más frecuentemente en la edad adulta, las características de cada uno de estos trastornos y su origen biológico, emocional y social. Como punto número 1 debemos saber qué es un trastorno mental, entendiendo que según el DSM-5 le da el concepto de trastorno mental a aquel síndrome caracterizado por una alteración clínica que va a afectar el ámbito cognitivo, el ámbito emocional y el comportamiento del individuo, causando una difusión de los procesos psicológicos y biológicos del proceso del desarrollo del niño, causando uno o más síntomas, dependiendo de cuál trastorno se esté presentando. El individuo va a presentar una serie de síntomas que van a afectar su día a día. Punto número 2, vamos a tratar el origen de los trastornos mentales. Se dice que no existe un origen específico o un solo origen de los trastornos de un trastorno mental, ya que el origen de cada uno de ellos es la interacción de los factores biológico, emocional y social. En el momento en que se presenta, por ejemplo, a nivel social, la intolerancia social, la marginación o algún problema con el estatus social, puede originarse un trastorno mental en conjunto de a nivel emocional, de alteraciones del pensamiento, de alteraciones de la conducta o alteraciones de la percepción del individuo. Y a nivel biológico puede originarse gracias a factores genéticos, a enfermedades o lesiones cerebrales, o también ya sea que a nivel cultural alguna conducta no esté bien vista, puede también originarse un trastorno mental. Según el DSM-4, existen 260 trastornos psicológicos que van a estar agrupados en diferentes categorías. Algunas de las categorías son más relevantes que otras. Los que más destacan son los trastornos alimenticios, los trastornos del comportamiento, los trastornos del consumo de sustancias, la ansiedad, la depresión, los trastornos neuróticos, los trastornos somatomorfos, los trastornos de la ingesta alimentaria y los trastornos asociados con la tecnología y las redes. Estos son los trastornos que vamos a estar definiendo a lo largo del video. Continuamos con las características de los trastornos mentales, entendiendo que los trastornos mentales están conformados por una gran variedad de problemas con características diferentes, entendiendo entonces de esta manera que presentan características físicas, como puede ser, por ejemplo, dolores, en el caso de los trastornos somatomórficos, o trastornos del sueño. Características afectivas, como lo es la tristeza, el miedo, la ansiedad. A nivel cognitivo, como lo son la dificultad para pensar con claridad, la dificultad de realizar actividades diarias y conductas agresivas. Por último, las características también componen las alteraciones perceptivas. Las alteraciones perceptivas pueden ser de manera visual o auditiva, como lo es en el caso de la esquizofrenia, que las personas, o en el caso de alguna enfermedad que se presente la psicosis,
que las personas van a presentar estas alteraciones. Seguimos con los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Se dice que un individuo presenta trastorno conductual cuando su patrón de conducta, su patrón de personalidad está caracterizado por la agresividad, no tiene control de los impulsos, es una persona muy impulsiva, es una persona desafiante, es una persona vengativa, es una persona irritable, que va a atentar contra su integridad y contra los derechos básicos de las demás personas, de las personas que lo rodean. Como lo es el caso del trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente, el trastorno de conducta en general, el trastorno de la personalidad antisocial, la piromanía y la cleptomanía. Los trastornos relacionados al consumo de sustancias. Cada uno de estos trastornos se van a generar dependiendo de la sustancia que va a ser consumida por el individuo. En el DSM, en el CIE-10, se abarcan 10 clases de drogas distintas que están compuestas por el alcohol, la cafeína, la marihuana, los alucinógenos, los inhalantes, los opiáceos, los sedantes, los hipnóticos, los ansiolíticos, los estimulantes, el tabaco y otras sustancias que van a generar los trastornos relacionados a dicha sustancia. Puede ser por el consumo de las mismas o inducido por la sustancia. Las afecciones que son inducidas por la sustancia es lo que conocemos como la intoxicación y la abstinencia. De esta manera seguimos con los trastornos de ansiedad. Primero vamos a ver qué es la ansiedad en general. La ansiedad como trastorno se caracteriza por una preocupación excesiva, ya no es por alguna actividad en específico, sino por cualquier situación determinada de la vida diaria, por una preocupación excesiva, por un miedo intenso, un miedo excesivo, continuo, y ante situaciones simples, como no lo va a hacer ahora en el caso, por ejemplo, en el que haya algún tipo de presión, no. Los síntomas generales de la ansiedad es la taquicardia, la agitación, la sudoración e incluso el cansancio. Dentro de los trastornos de ansiedad encontramos la ansiedad por separación, el mutismo selectivo, ya esto sería mayormente se presentan en niños, la ansiedad social, el trastorno de pánico, caracterizado en este caso por un miedo irracional ante cualquier situación o una situación específica, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada. Siguiendo con los trastornos depresivos, entendiendo que la depresión es aquel estado de ánimo en el que el individuo presenta una tristeza desmedida. Ya no es una tristeza por alguna situación específica, sino que ya ha pasado mucho tiempo el individuo en esta situación, presentando síntomas como lo son un sentimiento de tristeza permanente, como lo es también la pérdida de interés hacia actividades cotidianas, la falta de concentración, la falta de energía, la pérdida del apetito, el cambio de los hábitos del sueño, ya sea incrementando las horas de dormir o disminuyéndolas. Se dice que la depresión tiene un origen biológico, ya que se han afectado mayormente los circuitos neuronales. Dentro de los trastornos depresivos se encuentra el trastorno de desregulación perturbador del estado de ánimo, el trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo persistente, el trastorno disfórico premenstrual y el trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos. Siguiendo de esta manera con los trastornos neuróticos.
entendiendo que los trastornos neuróticos son aquellos trastornos emocionales o mentales en los que el individuo va a presentar ansiedad, fatiga, insomnio, va a presentar un estado de irritabilidad, un estado de miedo e incluso de ansiedad significativa. En este caso, los trastornos neuróticos están conformados por los trastornos de ansiedad fóbica, la agorafobia, la fobia social, las fobias específicas. A su vez también por el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, hay trastornos mixtos de ansiedad y depresión. También está conformado por las reacciones a estrés grave, los trastornos disociativos, los trastornos somatomorfos y los trastornos de despersonalización. Yendo así con los trastornos somatomorfos. Los trastornos somatomorfos son aquellos en el que el individuo va a presentar una enfermedad física, pero no se le va a conseguir alguna base orgánica. Es decir, el individuo va a presentar todos los síntomas de una enfermedad, pero no puede explicarse clínicamente. Dentro de los trastornos somatomorfos nos encontramos con los trastornos de somatización, el trastorno somatomorfo indiferenciado, el trastorno del dolor persistente somatomorfo, el trastorno hipocondriaco y la disfunción vegetativa somatomorfa. Siguiendo de esta manera con los trastornos de la conducta alimentaria. En este tipo de trastornos se ve afectada la alimentación del individuo, presentándose, dependiendo de cuál sea el trastorno, obsesiones por el peso, obsesiones por las rutinas alimentarias, es decir, se presenta un comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria. Dentro de esta clasificación se encuentran la pica, el trastorno de rumiación, el trastorno de evitación, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Actualmente el individuo es dependiente mayormente de las redes sociales, de las tecnologías, y esto ha presentado algunos trastornos considerados como la nomofobia, el síndrome de la llamada imaginaria, la dependencia al internet y la dependencia a los videojuegos. Estos mayormente se presentan en adultos jóvenes o en adolescentes. Damos culminación al núcleo de los trastornos mentales frecuentes o más comunes en la edad adulta. Según investigaciones, los trastornos más comunes son la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia y los trastornos del desarrollo. Entendiendo pues de esta manera que cada uno de los trastornos, de las clasificaciones de cada uno de ellos, presentan características diferentes con una sintomatología diferente. Es por ello que se debe estudiar cada uno de ellos para saber si se está presentando algunos síntomas o rasgos de algún trastorno, o en el caso de que alguien cercano a nosotros los esté presentando. En el caso ya del ámbito psicológico como tal, es importante conocer cuáles son estos trastornos que son más frecuentes actualmente.